Amén. Un tester o un multímetro es un dispositivo electrónico que sirve para medir muchas cosas en el área de la electrónica. Es un dispositivo que seguramente muchos han visto. Se trata de algo que tiene una pantalla y con él uno coloca dos terminales sobre algún elemento y puede medir. ¿Qué puede medir uno? En algunos casos voltaje. Si uno lo coloca en un tomacorriente, puede medir colocándolo en el lugar indicado de que sea corriente alterna, puede medir de qué tipo de corriente se está tratando o cuánto mide el voltaje que hay en ese terminal, o uno puede también medir con el corriente. Pero hay una medición muy particular que tiene, o una de las funciones que tiene este medidor, que se conoce como la continuidad, que es medir continuidad. Muchas veces cuando nosotros, o cuando se trabaja en estas áreas electrónicas, usted verá, y lo podemos utilizar ejemplificándolo con una extensión eléctrica. Todos tenemos en casa o hemos visto alguna vez una extensión en la cual se conecta a un tomacorriente y se extiende ese tomacorriente a través de esta extensión a otro punto, ¿no? Dependiendo del largo de la extensión, pero a veces usted se da cuenta que no le funciona. Y es posible que ese tramo, ese cable, en algún momento en particular se haya roto. Entonces este aparato, con este medidor, uno coloca una punta aquí, la otra punta allá y puede medir cuál cable no tiene continuidad. Es decir, en algún tramo fue cortado ese cable. La continuidad es eso. La continuidad es lo que nos indica que algo tiene una línea consecutiva que no se pierde, sino que se mantiene. De tal modo, mis hermanos, que eso es lo que yo pretendo en esta mañana demostrar. La continuidad de la promesa del Señor. Cómo esta es continua. Cómo esta no puede ser cortada. Y cómo este texto nos serviría como este tester, como este medidor, como este multímetro, para poder nosotros inspeccionar cómo sigue teniendo continuidad la promesa del Señor. Nosotros hemos visto, mis hermanos, desde Génesis capítulo 12, cómo el Señor llamó a Abraham. De toda una cantidad de personas que se nos menciona, Él decidió llamar a Abraham. En ese momento se llamaba Abraham. Recordemos que posteriormente su nombre fue extendido al nombre Abraham. Y allí el Señor le dio una promesa que haría de él una nación grande, poderosa, que aquellos que le bendijeren serían bendecidos también, pero aquellos que lo maldigan serán maldecidos. Y esa promesa incluía una descendencia tan numerosa como las arenas del mar o como las estrellas en el firmamento. Y aquí entonces tenemos un problema, porque su esposa ha muerto, solamente tiene un hijo cuarentón, que está soltero y no tiene nada en el panorama. No hay pareja, no hay esposa, no hay novia, no hay nada. Así que, ¿cómo Dios continuaría esta promesa y cómo la cumpliría? ¿Será que el cable va a ser cortado y entonces no va a continuar? Esa es la tensión que nosotros tenemos en esta historia, en este capítulo 24. Pero recordemos, mis hermanos, que hasta nosotros, Génesis 12, Génesis 23, que fue el capítulo donde muere Sara, y ahora en Génesis 24, nosotros venimos de una serie de historias que nos muestran cómo Dios continuó haciendo su obra y cómo continuó esta línea que Él prometió. No fue en Génesis 12 donde Él prometió una descendencia que era necesaria. Fue en Génesis 3:15, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cae en pecado, en la caída del hombre, Dios promete que de la simiente de una mujer, el hijo de una mujer, heriría finalmente a la serpiente acusadora. Para siempre la vencería. De tal modo que desde Génesis 3:15 fue anunciada una descendencia. Estamos en Génesis 24 y eso ha continuado. Y ahora nosotros tenemos este texto para demostrar que el Señor continuará haciendo su obra. En el capítulo 24 hemos visto cómo el Señor, el plan es que este Isaac, que es el hijo de la promesa, tenga una esposa. Así que el propósito de este capítulo es mostrarnos cómo se presentaron diversos baches para que esta esposa pudiera ser conocida por Isaac. Sin embargo, como en todos y cada uno de esos momentos, el Señor estuvo actuando. Esta promesa del Señor nada la puede detener. Así que el capítulo 24, recordarán ustedes, que ha servido como una especie de mini novela, ¿no? Ha sido como un asunto con unas actuaciones muy particulares. Un siervo, primer acto de esta novela, el siervo con Abraham, encerrados en la tienda y jurando ante el Señor, poniendo su mano en el muslo, jurando que él va a cumplir lo que le pide este hombre, buscarle una esposa a su hijo. Segundo acto,
este hombre en camino, se presenta en un pozo, se encuentra con esta mujer camelladora, ¿no? Le dio de beber a este montón de camellos y de esa manera fue demostrado de que esta era la mujer que el Señor estaba indicando. Tercer acto, que fue el que vimos la semana anterior, nosotros nos encontramos ya al hombre no en el pozo, ya en casa de esta familia y hablándole de todo el asunto para que estos sean convencidos de su propósito y que al final acepten la propuesta de que esta mujer vaya con él a donde su señor, en este caso Isaac. Nos queda entonces, mis hermanos, nuestro último acto para poder saber si finalmente Rebeca se casará con Isaac. Una novela tremenda, ¿no? Tenemos nuestra última escena, mis hermanos. Y la pregunta tiene sentido, la pregunta que podemos hacernos allí, ¿realmente todo esto sucederá? En el capítulo 54 que leímos hace un instante nos dice que después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron. Recordemos que a él le sirvieron la comida. Recordemos eso. Y cuando le sirven la comida le dicen, siéntate, ven, come con nosotros. Y dicen, no comeré hasta que cumpla mi objetivo, mi propósito de estar acá. Así que él, cuando les contó a ellos lo que venía a hacer, es cuando ellos terminan diciéndole, está bien, llévatela a ella. Aceptamos de que tú te la lleves a ella como la esposa de tu señor. Ahora ese hombre dice, ya cumplí mi trabajo, ahora sí puedo sentarme a comer. Y por eso nos indica que es allí en ese momento donde él come, bebe y se queda durmiendo. A la mañana siguiente, cuando él se despierta, lo más lógico es no perder el tiempo. Vamos inmediatamente, camino de vuelta, y llevemos ahora a mi señor, envíame a él, y con él a Rebeca. Las preguntas entonces, mis hermanos, a considerar el día de hoy. Hemos siempre considerado unas preguntas, ¿no? Antes de comenzar en esta miniserie. Pero hoy tenemos 3 preguntas. La primera, ¿dejará la familia ir a Rebeca? Lo dijeron en la noche anterior que sí, pero en la mañana siguiente continuarán con eso, sosteniéndolo firmemente. Sí, tranquilo, llévala. ¿Dejará la familia ir a Rebeca? Perdón, otra pregunta. ¿Rebeca aceptará irse con el siervo para casarse con un completo desconocido? ¿Aceptará Rebeca esto? Al final ella no lo conoce. Y la otra pregunta, ¿aceptará Isaac a esta desconocida y se casará con ella? Recuerden que lo que está en juego, mis hermanos, es la línea que desde Génesis 3:15 se nos ha dicho. Es necesaria una mujer para que conciba y se mantenga esta línea. ¿Hasta dónde va a llegar esta línea? Hasta Jesucristo nuestro Señor. Se tiene que mantener esta línea mesiánica que llamamos. Pero la pregunta, estamos aquí en esta historia. ¿Esto pasaría? ¿La dejarían ir? ¿Ella aceptaría irse para casarse con un desconocido? Este desconocido cuando la ve le dice, yo no la pedí. ¿O si la aceptaría? Todas estas preguntas están y saltan a nuestro razonamiento mientras nosotros leemos esta historia. Son preguntas que expresan situaciones reales que podrían tranquilamente ser parte del desarrollo de la historia. Sin embargo, mis hermanos, en medio de cualquier historia, Dios está obrando su plan perfecto y soberano. De tal manera que si Él prometió que en Génesis 3:15, en Génesis 12, Él prometió que iba a haber una nación grande y una descendencia que continuaría, mis hermanos, eso iba a ocurrir. Eso iba a ocurrir, eso no iba a poder quitarse o cambiarse. De tal modo, mis hermanos, que por eso nuestro sermón del día de hoy lleva por título la continuidad de la promesa divina. La promesa del Señor continúa. Nada la puede detener. Y este texto, bajo este título, nosotros lo estudiaremos o lo expondré a la luz de 3 encabezados. El primero de ellos, la continuidad de la promesa divina. La continuidad de la promesa divina es indetenible. Versículos 55 al 57. El segundo encabezado, la continuidad de la promesa divina produce determinación. Versículos 58 al 62. Y en tercer lugar, la continuidad de la promesa divina cumple su propósito. Versículos 63 al 67. Entonces, esta continuidad de la promesa divina es indetenible, produce determinación y cumple su propósito. Veamos en primer lugar entonces este encabezado inicial. La continuidad de la promesa divina es indetenible. Pero, en la Biblia hay muchos peros, recuerden que es un conector, estos peros muchas veces dicen algo glorioso. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia.
Nosotros estábamos muertos, nos salvó. Eso es un pero impresionante y hermosamente bello. Pero este pero no era el que esperaba este señor. Él se levanta muy temprano, dice, envíeme donde mi señor, y hay un pero. Ya usted sabe que este pero no es para nada bueno. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. Ya ahí se presentó inmediatamente el problema. Ya inmediatamente pronto ellos lo dijeron. Ustedes saben esas conversaciones nocturnas con visitas, ¿no? Esas conversaciones que tienes una visita y estás en la noche, mañana qué le daremos de desayuno, qué haremos tal cosa. Y hay muchas conversaciones en la noche cuando hay visita. Bueno, estos tienen una visita a la cual no es un desayuno el que le tienen que dar, sino que le tienen que dar una de sus hijas, una de sus parientes. Así que está la pregunta y eso se empiezan seguramente en la noche y terminan cambiando de parecer. Eso no pasa, eso nada más pasa aquí, ¿cierto? Que las personas cambien de parecer cuando te prometen algo, eso nada más ocurre en esta historia. ¿Cierto que no? Usualmente muchas personas dicen algo y al día siguiente se retractan. ¿Y aquí es lo que está pasando? ¿Qué puede hacer cambiar a alguien de parecer? Bueno, nosotros pudiéramos especular de muchas maneras. Que la mamá le dio dolor de desprenderse de su hija, que el hermano quería de pronto más dinero, yo no sé, cualquier cosa pudiéramos especular. Lo cierto es que la Biblia no dice ninguna razón. Lo que nos dice es que esta familia termina cambiando de parecer cuando ya se había comprometido. La gente suele echarse muchas veces para atrás con las cosas a las que se compromete. Esto, mis hermanos, este asunto de ellos cambiar va en contraste con la actitud del siervo. ¿Ustedes recuerdan lo que juró el siervo al principio del capítulo? Él se comprometió ante el Señor, poniendo la mano sobre el muslo de su señor Abraham, diciéndole, yo voy a cumplir lo que tú me has dicho. Y hasta aquí tú has visto su osadía y su desafío constante para cumplir lo que él ha prometido. Eso lo hace un cristiano también. Recordemos que cuando estudiamos la serie de Santiago, nos decía acerca también de nosotros cuando nos comprometemos en que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y a como dé lugar, nosotros hacemos todo lo posible por cumplir con lo que nos hemos comprometido. Y aquí nosotros vemos que este siervo muestra tener un carácter conforme incluso a algo que el Señor demandaría. Si se ha comprometido, él debía cumplirlo. No obstante, esta familia, habiéndolo dicho, no ha pasado sino horas cuando ya ha determinado hacer lo contrario. Así que va en contraste la actitud de esta familia con la actitud del siervo. Y va mucho más en contraste con la actitud de nuestro Señor, mis hermanos. Nuestro Señor jamás haría algo así. Nuestro Señor jamás lo que ha dicho que va a hacer, luego se retractaría diciéndolo, yo no lo voy a hacer ya. Nosotros vemos que nuestro Dios, sus sí, son completamente sí. Por eso cuando nos habla de que Jesucristo es el amén de Dios, es porque su sí es sí. Y cuando el Señor determina que no va a hacer nada, no lo va a hacer. Así que nuestro Señor, o podemos ver la relación de contraste de cómo estos se echan para atrás, pero cómo Dios está determinado a seguir en adelante con su propósito. Este pequeño bache, mis hermanos, en el camino, no amedrentará al siervo, ya que él sabe que el Señor es quien ha hecho prosperar su camino. Versículo 56 dice, no me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que vaya a mi Señor. Él no es intimidado por esto. Déjanos las 10 días, no me detengan, no me detengan. Dios mismo ha dado esta respuesta. ¿Por qué ustedes van a ir en contra del Señor? ¿Por qué ustedes van a ir en contra de lo que el Señor ya me ha dado? Mis hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos? Es igual que la del siervo. Yo confío en mi Señor. Yo confío en que Él ha prosperado y Él le ha dado éxito a mi camino, a mi viaje. O no obstante, nuestras razones, usualmente nuestras actitudes son todo lo contrario. Pueden ser múltiples respuestas: amargura, rabia, dolor, aflicción, o la típica, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es como diciendo y viendo al vecino, ¿no? A tu hermano que está al lado, ¿por qué no se la das a este, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y aquí no vemos la actitud de este siervo, sino que todo lo contrario. No me detengan, les digo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíeme para que vaya a mi Señor. Mis hermanos, el siervo prácticamente aboga a dos cosas. Lo primero, la palabra que ustedes me dieron. No me detengan. Ustedes no me detengan. Ustedes ayer me dijeron
que me van a enviar, no me detengan. Y en segundo lugar, él aboga lo que es más importante o una razón más importante. Dios ha prosperado mi camino. No es de Dios que ustedes me detengan. De Dios es que ustedes me envíen. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. De tal manera, mis hermanos, que ante nosotros las circunstancias deberíamos siempre considerar como más importante qué dice Dios acerca de cómo yo debería andar. Cuáles son mis pasos y cómo mis pasos están en consecuencia o en consonancia con lo que la palabra del Señor nos dice. A pesar del intento, mis hermanos, del siervo hacerles entrar en razón, no me detengan. El Señor lo ha prometido, ha prosperado mi camino, me ha dado éxito en mi viaje. A pesar de sus palabras, esta gente no se detiene. Ellos entonces utilizan como una especie de carta que tenían ahí oculta y dicen, vamos a llamarla a ella a ver qué opina. Vamos a llamarla. Vamos a ver qué nos dice la joven. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Mis hermanos, esto es lo que ellos dicen. Pero si esto se trata de una historia, como lo es realmente, y como sucede normalmente en las historias, es posible que esa muchacha no esté allí, o sí lo esté. Pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo se tardó ella en llegar. Puede que esté allí mismo y venga y hable enseguida, como puede que no. No sabemos. Lo cierto es que en esa espera, mis hermanos, pudo haber pasado cualquier cosa. ¿Cuál sería la respuesta de Rebeca? ¿Qué diría Rebeca ante estas circunstancias? Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasará, cuánto tiempo ellos se quedan esperándola, pero algo sí era cierto. Dios había prometido a Rebeca que iba a ser llevada con este siervo. Y podemos entonces decir, mis hermanos, que la promesa de Dios no puede ser detenida. Esta continúa según el propósito de aquel que promete. Según su propósito, Dios promete y lo va a cumplir. Así que permítanme usar una ilustración que quizás en un principio pueda lucir un tanto confusa, pero créanme que va a ser claramente entendible hacia dónde apuntamos. En el terremoto y tsunami de Japón del año 2011, se calculó la cantidad de energía que fue liberada por el terremoto. Yo no me aprendí este dato, esta cita la tomé de Wikipedia, claramente. El terremoto liberó una cantidad de energía superficial calculada en 1,9 más o menos, 0.5 por 1017 julios. No se preocupe si usted no entiende esa frase, ya iremos más adelante y le explicaremos. Que se disipó en forma de temblor, es decir, la energía que botó la tierra para hacer sacudir en ese terremoto fue ese número, que es un número impresionantemente grande. Se disipó en forma de temblor. Y la energía que generó el tsunami, esa energía es casi el doble comparada con el terremoto de 9.1 de la escala de Richter del año 2004 en el Océano Índico. Ahora, si esa energía se hubiera podido aprovechar, mis hermanos, si esa energía del terremoto se hubiese podido aprovechar, se podría abastecer a una ciudad como la ciudad de Los Ángeles durante un año. Entonces esa energía del terremoto se podía aprovechar, y aquí hay un hermano que sabe mucho de energía, si se pudiera aprovechar esa energía, un año hubiese podido abastecer a una ciudad como la ciudad de Los Ángeles. Y la energía total liberada, mis hermanos, durante todo el momento sísmico, incluyendo el terremoto, incluyendo el tsunami, es equivalente a 9.320 gigatoneladas de dinamita, o aproximadamente, ojo la cifra, 600 millones de veces la energía de la bomba nuclear de Hiroshima. Si esa bomba fue devastadora y acabó con toda esa ciudad, la fuerza, la energía de este terremoto era aproximadamente 600 millones de veces la energía de esa bomba nuclear. Fue impresionante la cantidad de energía que soltó ese terremoto tan devastador. Es un evento natural, mis hermanos, que es imparable. Nadie puede detener la fuerza con la que actúa ese terremoto. Mis hermanos, piensa entonces en esto en un momento. ¿Puedes imaginar entonces la cifra enorme de energía que se necesitó para crear este universo? Si eso fue un terremoto nada más, ¿te puedes imaginar la cifra enorme, el número gigantesco que fue necesario para que este universo fuera creado? Fue un número increíble, infinitamente superior al de este terremoto.
La Biblia nos dice que el Dios que adoramos creó el universo entero con el poder de su palabra. Así que toda esa energía que se disipó fue por su palabra. Absolutamente todo, mis hermanos. Y no te pierdas. Es sencillo, quizás, de entenderlo. El mismo Dios que creó los movimientos de estas placas tectónicas, de esos terremotos, con un alcance devastador, indetenible, con una energía impresionante que no puede ser detenida por ningún medio que no sea divino, mis hermanos. Ese mismo Dios con su palabra ha prometido hacer algo. Yo te pregunto, ¿qué puede detener entonces cuando Dios dice que va a hacer algo? Si con su mismo poder las cosas tan impresionantes que nosotros vemos fueron creadas y con tanto despliegue de poder y de energía, ¿cómo nosotros podemos entonces pensar que cuando Dios promete algo, cualquier persona simplemente puede detenerlo? Podían estar, mis hermanos, esta familia, sentarse y decir que no iban a dejar ir a su familia, pero si el Señor, a su hija, pero si el Señor así lo había determinado, así iba a ocurrir. Nada puede detener al Señor, incluyendo el cumplimiento de sus promesas. Él obra siempre para que se lleven a cabo sus planes. Y esto es, mis hermanos, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. La continuidad de la promesa divina produce determinación. Produce determinación. Dios prosperaría este viaje aún en la determinación de Rebeca para marcharse con este siervo. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. No podemos, mis hermanos, evitar sentir la tensión al imaginarnos esta escena. Ser el siervo junto con los otros siervos esperando. ¿Qué dirá ella? Ya tiene que decirme que sí. Ya me lo dijeron ayer, pero si la familia dijo que no, era lo que tenía mayor importancia y que tenía que sostenerme, ¿qué tal que ella diga que no? Yo tiendo a imaginarme las historias de la Escritura así, con tiempo y con tensiones, porque somos personas de esa manera. Así que ahí está la tensión, y la familia está probablemente convencido, tal vez no, de que ella se quedará. ¿O qué decidirá ella? ¿Cuáles son sus deseos? Es la pregunta de ellos. Así que esta muchacha, cuando le preguntan, ¿te irás con este hombre? Su respuesta corta pero contundente es, iré. Iré. Así de simple. Una sola palabra. Iré. Se trata de un completo desconocido, mis hermanos. Es un completo desconocido. Y ella dice, me voy con él. No perdamos de vista que es un completo desconocido. Y sin embargo, ella decide embarcarse en esta asombrosa aventura. Vamos allá, a donde está Isaac. Aún, mis hermanos, ella no sabe si Isaac dirá que sí. De hecho, el texto nos va a indicar que Isaac ni sabe que le están buscando esposa. Así que pone la situación aún más tensionante. Tú eres un lector, imagínate la primera vez leer esto. ¿Qué va a pasar? Es apasionante esta historia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esta mujer va a decir que sí, se va con este señor. Su determinación, mis hermanos, es tan contundente como de corta su respuesta. Iré. Esta respuesta, mis hermanos, para nosotros es increíblemente esperanzadora. El Señor ha prometido en Génesis 3:15 una simiente que continuaría. Tienes que decir que sí, Rebeca. Si no, ¿qué será de nosotros? ¿Quién continuará? Sí, el Señor pudo haber buscado a otra mujer, pero es que su promesa fue ella. Ella tenía que decir que sí. Y estamos ahí con la tensión. Si ella no decía que sí, mis hermanos, ¿cómo continuaría entonces la línea sucesiva hasta Cristo nuestro Señor? Así que esta mujer forma parte del plan, porque el Señor así lo quiso, de escogerla a ella dentro de esta familia de Abraham, para que fuera la esposa de Isaac, para que pudiera continuar así la simiente que él había prometido. La simiente continuará por la respuesta de esta mujer. Ante esto, mis hermanos, no les queda a estas personas otra cosa sino aceptar su decisión. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Mis hermanos, ellos terminan enviándola. Ellos terminan enviándola, indicando, está bien, que se cumpla lo que tú también deseas. Y no solamente eso, sino que terminan bendiciéndola. Y no podemos nosotros, mis hermanos, dejar de comparar esta promesa en sentido de alabanza, esta promesa, esta bendición, no podemos dejar de comparar esta bendición
con la promesa que el Señor le hizo a Abraham, también dada en forma de una bendición. Porque en este cántico, en esta bendición que ellos le dan a su hermana o a su familiar Rebeca, dice que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas, es decir, que tengas muchos hijos. Y eso tiene consonancia con lo que el Señor le ha dicho a Abraham, que será una nación grande, que su descendencia será como las arenas del mar o como las estrellas del firmamento. Pero también dice que posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Y eso también nos recuerda cuando el Señor le promete a Abraham que será de bendición, los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan yo los maldeciré. También hay un sentido de consonancia en cuanto a unos enemigos que pudieran aparecer. Mis hermanos, claramente, Rebeca, no porque sus familiares lo digan, sino porque el Señor lo ha prometido, va a entrar en la promesa que Él le ha dado acerca de la descendencia de Abraham. Esta mujer entonces se dispone a irse después de esta bendición, con los siervos de Abraham. Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Así que aquí está el que estaba buscando todo el preparativo del casamiento. Y es interesante porque aquí se armó una boda antes de tener a los novios listos, ¿no? Se armó una boda, se van a casar, pero no se sabía quiénes eran. Así que este hombre se encargó de no arreglar los preparativos para la boda, sino los preparativos para buscar la esposa de su señor. Es interesante, así que la lleva y la va conduciendo hacia la tierra de donde él salió. Se la voy a llevar a mi señor. Ahora, en un segundo plano, como sucede en las historias que nosotros hoy vemos, en un segundo plano aparece Isaac, el otro protagonista de la historia, ¿no? Ella no se va a casar sola. ¿Dónde está ese hombre con el que se casará? El texto entonces nos pone otra escena. Y en esta escena se nos habla de Isaac en el versículo 62. Isaac había venido a Beer-lahai Roi, pues habitaba en la tierra del Negev. Allá está ese hombre. Allá está ese hombre haciendo lo que habitualmente haría. Y él no tiene ni idea de lo que está pasando en otro lugar mientras él se encuentra allí haciendo lo que habitualmente hace. Así que suena como si fueran estas historias cuando nos dice, mientras tanto, en Beer-lahai Roi, si en otro lugar de tal lugar, en otra escena, mientras tanto, en este lugar, se encuentra allí Isaac haciendo lo que habitualmente hace. Este hombre que hasta el momento ha sido un forever alone, un hombre que hasta el momento ha sido un solitario, un hombre que hasta el momento ha estado solo, allí está, pero no sabe o aún no ha visto cómo el Señor va a completar su plan a través de él también. Todo esto ha pasado, mis hermanos, y ha pasado hasta ahora, forma parte de la promesa del Señor que continúa. Y esta siempre es conforme a su plan. Es esto lo que nos lleva entonces, mis hermanos, a nuestro tercer y último encabezado. La continuidad de la promesa divina cumple su propósito. La continuidad de la promesa divina cumple su propósito. El rico solitario, el soltero más codiciado de Mesopotamia en su momento, un cuarentón sin pareja, va a ser sorprendido por un regalo divino. Es un hombre de 40 años, solo, soltero, con mucho dinero, pero sin esposa. Y el Señor le va a dar un regalo que él realmente necesita, por encima aún de todas sus riquezas. Versículo 63 nos dice, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Y alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Así que este hombre está allí, en su tienda, en su tierra, y de repente a lo lejos observa unos camellos que se acercan. Es probable que él conozca que son los camellos que pertenecen a él. Probablemente conozca la silueta de su siervo y la silueta de sus demás siervos. Es probable que él sepa, entonces fueron y ya regresaron después de un viaje tan largo. Es probable que eso sea lo que nos indique el texto, porque pues es lo que normalmente sucedía. Sin embargo, también podemos pensar que se trata de que él está viendo que se están acercando unos camellos y al igual que su padre, como lo hemos visto anteriormente, cada vez que se acercaba a alguien, buscaba la manera de poder también atenderles. Lo cierto es que él levantó su mirada cuando vio que se acercaba una caravana de hombres que montaban camellos. Sabemos, mis hermanos, que el interés de esta historia no es que él se haya fijado en los camellos,
sino que él le mire a la muchacha que viene allí. Ese es el objetivo de la historia, que él pueda encontrarse con esta mujer. Él desconoce absolutamente lo que le avecina. Él no sabe, pero recuerda que Rebeca sí lo sabe. Ella está allí, montada en el camello. Así que yo te invito a que tú te imagines cómo serán los latidos del corazón de Rebeca. ¿Puedes imaginártelo? Yo creo que era como el terremoto que mencioné ahorita, con esa fuerza y esa energía, ¿no? Ese corazón estaba latiendo muy fuerte. Sabía que se iba a acercar. Allí está el hombre. Allí está con el que me han traído. Y el otro allí inocente, tranquilo. No tiene ninguna presión porque no sabe absolutamente nada. El texto nos invita a pensar en esto cuando nos dice: Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Parece como la forma de decirlo en una novela, ¿no? ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Ella inmediatamente toma el velo y se cubrió. Esta era una señal de que indicaba que las mujeres en ese tiempo, antes de ser desposadas, se colocaban un velo para que su esposo, cuando iba a consentir ya estar con ella, cuando iba a ser el momento de poder consumar su unión, él le quitaba el rostro. Era como un símbolo de ese tiempo. De hecho, lo veremos nosotros cuando veremos más adelante con el hijo de esta pareja, como él tiene a su esposa que está cubierta también con un velo, ¿no? Tenía ese significado cuando se unían las personas, era algo de su cultura. Así que esta mujer se pone el velo cuando le dicen que este hombre es el siervo, es el hombre con el que ella va a casarse. Así que se baja el siervo y se dispone a contarle a Isaac. Así que Isaac está allí, no sabe nada, hasta que este siervo le cuenta todo lo que fue a hacer, cuál es el propósito, y termina contándole acerca de que ella va a ser su esposa. Hasta ese momento, mis hermanos, él desconocía todo esto. No conocía lo que su padre le había mandado hacer a este siervo. Pero no olvides, mis hermanos, no olviden que no ha sido Abraham el que le buscó esposa a Isaac, sino que el Señor es quien se la ha dado. Es el Señor quien ha determinado que sea ella. Fue él quien obró todo esto para que una esposa le sea dada a Isaac. Así que la tercera de las tres preguntas, mis hermanos, entonces ahora nos entra en rigor. Recuerden que hicimos tres preguntas. ¿Dejará la familia ir a Rebeca? ¿Rebeca aceptará irse con este desconocido? Pero ahora viene la tercera pregunta. Después de que el siervo le comenta todo esto a él, él dirá: sí, me casaré con ella. Sí, ella será mi esposa. ¿Aceptará o tomará Isaac a esta desconocida como su esposa? Así que si antes habíamos hecho un grito de júbilo tal vez cuando esta mujer dijo: sí, Rebeca dijo que sí. Ahora la pregunta es: ¿dirá Isaac que sí? ¿Puedes imaginar, mis hermanos, la tensión en el corazón de Isaac ahora? Esta es una boda, mis hermanos. Prácticamente es una boda. Estos son los pasos que se han dado para el casamiento. Y lo que va a continuar inmediatamente diciéndonos el texto es la consumación de esta unión. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Sí, finalmente la acepta. Todo este capítulo 24, que por cierto es el más largo de Génesis, todo este capítulo 24 ha sido mostrado con todas estas tensiones para mostrarnos cómo Dios estuvo dispuesto ahora a continuar su obra. Mis hermanos, no ha sido nada fácil. Mis hermanos, el hecho de que Dios quiera continuar esta línea mesiánica no ha sido fácil. Lo primero que nos topamos anteriormente, ¿qué fue? Con una mujer estéril que a sus 90 años fue que pudo tener un hijo con un esposo de 100 años. Y luego vimos más tensión cuando nosotros nos encontramos que el Señor le pide a este hijo de la promesa que sea sacrificado. Y luego cuando el Señor aún obró de esa manera, nos encontramos que este joven termina teniendo 40 años y no hay esposa para él en ese valle donde él se encuentra, en ese lugar. Y toda esta historia de tensión es para mostrar que Dios sigue cumpliendo su plan a pesar de que tú no veas nada alrededor. Y el Señor termina haciendo lo que tiene que hacer para que su plan sea llevado a cabo. Sí, aceptó Isaac a esta mujer y la toma como su mujer. Dejó de ser la mujer apta para cualquier otro y ahora se convierte en su mujer
única y exclusiva para Él. Todos estos detalles, mis hermanos, que nos proporciona este versículo final son muy interesantes. Mencionaré solamente algunos. La tienda estaba vacía. Su tienda estaba vacía. Eso es como diríamos en nuestro contexto hoy contemporáneo, la cama estaba sola. Este era un hombre con la cama sola, era un hombre con la tienda vacía. La tienda de su mamá estaba vacía. Era la tienda de la mujer, de la matriarca de la familia, porque ya había fallecido. Así que esa tienda quedó vacía. ¿Quién llenaría esa tienda? ¿Quién ocuparía ese lugar? Así que imagínate cada vez que él iba y se asomaba y pasaba por esa tienda. ¡Qué tensión! 40 años y no había nada en el panorama. ¿Cómo continuaría? ¿Quién se encargaría entonces de llevar para que fuese ocupada esa tienda? Lo hizo nuestro Señor. Así que allí nos dice que Él la toma como suya y luego la amó. Mis hermanos, este texto nos está hablando claramente acerca de cómo la unión entre un hombre y una mujer no es cosa de observarse como que no pasa nada. Intentémoslo a ver qué pasa. No, mis hermanos, la unión entre un hombre y una mujer es un vínculo sagrado, porque cuando un hombre y una mujer se unen, son una sola carne. Son una sola carne. Muchos dicen, vamos a ver, probémonos si nos amamos y luego veamos a ver qué pasa con nuestra relación, con nuestra unión. No, mis hermanos, el vínculo que sella en que este hombre es para esta mujer, que esta mujer es para este hombre, es el vínculo sexual que va a darse entre ellos cuando se unen y cuando se encierran en esa tienda. De tal manera, mis hermanos, que no podemos concebir como que simplemente las ideas de este mundo han cambiado lo que la Biblia nos dice acerca de lo que significa, representa y que es importante para el Señor como la unión entre un hombre y una mujer. Mis hermanos, nosotros no somos de los que debemos estar pensando que en la vida nosotros podemos andar ofreciendo nuestro cuerpo para que cualquiera se una con nosotros. Y eso lo digo, mis hermanos, a los solteros que están acá, especialmente. Espero que los casados, sobre todo estoy hablando de cristianos, no consideren este pecado. Pero lo hablo, jóvenes, porque ustedes van a escuchar que para que tú puedas conocer a una mujer o un hombre, tú tienes que probar antes. Tienes que probar a ver si son compatibles en la unión sexual. A ver si son compatibles. Y después de eso te darás cuenta si puedes continuar. Y eso no es lo que vemos en la Escritura. Y este texto no es el que va a hablar de eso. Tenemos muchos más textos. Pero pudiera ilustrarlo con eso, de cómo ella se convierte en suya a través de esta unión. Así que las uniones sexuales son importantes también para el Señor. Él la ama después de eso, y después de amarla, después de decirnos esto, este texto, nos habla que fue consolado tras la muerte de su madre. Su mamá ya no estaba allí. La tienda de su madre estaba vacía. ¿Quién ocuparía esa tienda? El Señor se encargó de hacerlo. Y fue para consuelo de Isaac, porque ahora no tenía solamente una mamá, un vínculo con una madre, sino que la tienda ahora es ocupada no por una esposa para su padre, sino por una esposa para él. Qué consolador fue este regalo, o qué consolador fue esta obra del Señor para la vida de Isaac. Mis hermanos, la continuidad de la promesa divina se hace evidente en el hecho que Él ha guiado todo esto para que se lleve a cabo su plan. Una simiente de mujer debe nacer, y esto hizo necesario que el hijo de la promesa, Isaac, pudiera encontrar esposa para que así se asegurara la continuidad de esta línea mesiánica, para que esto nos continuara llevando hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan las palabras que dijo esta mujer? Fue corta, pero determinante. Cuando se le preguntó si iría con este siervo, ella dijo, iré. Así de simple, mis hermanos. Siglos más adelante, otra mujer, igual de joven, y también de la misma manera sin haber conocido varón, es apartada por el Señor para que cumpla un propósito específico dentro de la línea del Mesías. Esta sería la última mujer en esa línea. Y estoy hablando de María. A esa mujer María, no sus parientes, un ángel se le aparece y le cuenta lo que el Señor está dispuesto a hacer con ella. No vas a ser desposada por otro hombre y vas a ser llevada allá, sino que el Espíritu Santo obrará en ti y concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y qué responde ella? Fue más largo que un iré, pero dice, he aquí la sierva del Señor.
para que el Señor hiciera con ella como el Señor había determinado hacerlo, mis hermanos. La línea continuaría por el Señor usando tanto hombres como mujeres para seguir llevando a cabo su plan hasta finalmente que una última mujer trajera a la simiente que se esperaría y que fue prometida desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta mujer, mis hermanos, del mismo modo, cumpliría con el rol que el Señor le había determinado y llevaría en su ser al Salvador del mundo. Ella respondió, mis hermanos, a lo que el Señor esperaba que fuera respondido, y así vino nuestro Señor. A lo largo de toda la historia de la línea mesiánica hasta Jesús, encontraremos que esa línea continua parecería siempre estar a punto de romperse, pero nuestro Señor siempre fue obrando. Contaremos todas las historias siempre que parece que tiene que casarse este con este y parece que no va a ocurrir, y el Señor sigue obrando allí su perfecto plan soberano. Dios fue obrando, mis hermanos, hasta el cumplimiento de su plan redentor, de salvar a los perdidos, perdonándolos y haciéndolos sus hijos. Así que, amigo que estás aquí, tú has escuchado que Dios cumplió su promesa y todo lo fue obrando de manera perfecta para que su armonizado plan se llevara a cabo. Eso fue la obra de Dios, obrando de manera perfecta. Amigo, no hay desperdicio en el plan del Señor. No hay desperdicio en lo que Él hace. No es un desperdicio que tú estés aquí. No es un desperdicio que ustedes estén visitándonos hoy. No es simplemente algo casual, fortuito. No es simplemente que te trajeron arrastrado y te montaron en un taxi o en un carro y te trajeron aquí. No es fortuito. Dios no desperdicia predicación de su palabra. Hoy puede ser el día que Dios ha determinado para tu salvación. Todo lo que Dios hizo, que nos muestra la historia, es para que finalmente llegara uno que heriría para siempre a la serpiente, aquel engañador, aquel que trajo consigo con sus palabras, tentó a la mujer, para que después de ese actuar terminara entrando lo que conocemos como la caída del hombre, una vida de pecado sin fin. Pero después de un nacimiento de una mujer, del nacimiento de una mujer, nacería aquel que para siempre vencería, aquel que con su vida recta viviría la vida que tú estabas llamado a vivir. Seamos sinceros, amigo, tú que estás aquí, tú eres un pecador. Tus obras lo demuestran así. Tal vez si te miras con otro dirás, pero es que yo no he matado. La Biblia nos dice que tú eres un homicida cuando has dicho algo malo acerca de una persona. Tal vez dirás, es que yo nunca me he acostado con una mujer diferente a mi esposa. La Biblia dice que si tú la miraste con deseo en tu corazón, si pecaste con ella en tu mente, ya adulteraste contra ella. No necesariamente tiene que ser juntados nuestros cuerpos. Así que con estas dos cosas, mi amigo, yo te puedo decir que eres un homicida y que eres un adúltero. Y la Biblia nos dice que por esos pecados nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay chance que podamos nosotros gozarnos con nuestro Dios. Pero ese que nacería ya nació. Ese que tenía que vivir la vida recta ya la vivió. Ese que tenía que morir en nuestro lugar ya murió. Dio su vida para que pecadores como tú y como yo, arrepentidos, podamos disfrutar de su oferta. Si tú crees en Cristo, serán perdonados tus pecados y serás llamado a una vida recta con Él. Y yo te invito, mi amigo, que tú puedas pensar que si tú en este lugar estás y tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, hoy te arrepientas. Hoy creas en que Él tiene el poder para salvar. Mira el poder que Él ha efectuado para hacer todas las cosas que vemos. Con ese mismo poder, Él puede obrar para traerte a ti de la muerte espiritual en la que te encuentras y traerte a la vida. Es nuestro ruego que tú puedas obrar, que tú puedas ir a Él en arrepentimiento y fe. Isaac tomó la oferta que Dios le dio como esposa. Él no se puso a preguntar si había otra opción. Él tomó la opción que Dios le dio. Amigo, no hay otra opción. Es Cristo lo que Dios te ha dado a ti para que sean perdonados tus pecados. Yo te pregunto, ¿tomarás la oferta que Dios te da o quieres tomar otra que no hay? No existe otra. Solamente Cristo es el camino al Padre. Solamente en Cristo hay vida.
Amigo, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hermano querido que estás aquí, la continuidad de la promesa divina ha sido ese hilo que nunca se rompió. Si hubiese la posibilidad de tomar un texto como este texto para mostrar, para testear cómo Dios ha continuado su obra, siempre encontraríamos que ese hilo redentor nunca se rompió, permaneció intacto hasta llegar a Cristo Jesús. Mi hermano, el Señor guió y siguió esta obra para salvarte a ti también. ¿Tú recuerdas lo que tú eras antes de ser un cristiano? ¿Tú recuerdas en qué te deleitabas antes de ser un cristiano? ¿Tú recuerdas cuáles eran tus patrones? ¿Cuáles ídolos tú adorabas? ¿Cuáles eran tus patrones de conducta, quiero decir, no tus patrones humanos? ¿Cuáles eran tus actuar? ¿Cuáles eran tus deseos? Todo eso, amigo mío, hermano mío, el Señor obró en medio de todas tus luchas, de todas tus circunstancias para conducirte a Él. Cada acción humana, cada acción política, económica, familiar, amorosa, mental o de cualquier índole fue usada por el Señor para acercarte a Él. Y ahora que tú eres suyo, Él seguirá usando estos y otros medios para seguir cumpliendo su propósito en ti. Hacerte a la imagen del varón perfecto, hacerte a la imagen de su Hijo. Así que descansa en Él, hermano mío, y en sus preciosas y grandísimas promesas. Oremos.